vas a seguir con hambre después de ayunar por básicamente romper mal el ayuno. Siempre y cuando haya una muy alta carga de glucosa en esta comida, vas a tener todos estos impactos negativos sobre tu hambre después de romper el ayuno. La fibra no es necesaria para el cuerpo humano. La saciedad también se regula gracias a la exposición. Esta es la razón número 1 por la cual sigues con hambre voraz después de romper tu ayuno. Un error fundamental que veo en las personas que se inician al ayuno intermitente es el siguiente. Piensan que por acabar de hacer 8, 9, 10 horas de ayuno ya pueden meterse toda la comida del mundo, el festival de comida, abrir la nevera y desmontar los donuts, los cookies, los helados, simplemente por haber pasado 16 horas o 17 de ayuno. Que las personas rompen mal el ayuno. Vas a seguir con hambre después de ayunar por básicamente romper mal el ayuno, haciendo que esta comida sea una comida que te inflame a nivel intestinal o que impacte negativamente tu insulina y entonces tus niveles de glucosa, lo que te dará mucho sueño, mucha fatiga e indirectamente después aumentará tu hambre para compensar estos bajos niveles de energía que tienes. Una comida alta en carbohidratos. Y pueden ser carbohidratos de tipo arroz, de tipo patata, de tipo patatas fritas, me da un poco igual, siempre y cuando haya una muy alta carga de glucosa en esta comida, vas a tener todos estos impactos negativos sobre tu hambre después de romper el ayuno. De todos los ultraprocesados que tienen muchos ácidos grasos de tipo omega 6, de tipo linoleico, transformado, que han demostrado aumentar el apetito por actuar en ciertos receptores a nivel del intestino, porque la industria alimentaria obviamente hace todo lo posible para aumentar el apetito de los consumidores. Recomendaría hacerlo con fuentes alimenticias ricas en macronutrientes que te van a saciar. La proteína de origen animal te van a dar muchas vitaminas B, mucha vitamina K, muchas vitaminas liposolubles que van a ayudar a la correcta gestión de tu apetito después de romper el ayuno. Pollo, ternera, pavo, buey, huevos, pescados azules, arenque, sardinas, salmón, te van a aportar mucha proteína. Para 200 gramos de pechuga de pollo estás metiendo 40 gramos de proteína, 200 gramos de ternera, 25 gramos de proteína. Y que sepas que si además de todo ello, pues añades una pequeña fracción de órganos, aunque no sea obligatorio, también estás aportando cobre, mucho hierro, vitamina A, vitamina K, vitamina B2, que son esenciales para la correcta gestión de las moléculas de glucosa y de las grasas a nivel del tejido muscular y en tu cerebro. Si estás haciendo una dieta cetogénica y quieres meter en este momento una fuente de grasa, lo puedes hacer. Puedes meter una pequeña fracción de frutos secos, como por ejemplo macadamia, nueces de pili, nueces de Brasil, que son muy ricas en selenio, como 20 o 30 gramos. Si no quieres frutos secos, puedes meter una pequeña fracción de grasas, como por ejemplo puede ser la mitad de un aguacate, que te va a aportar 1 gramo de potasio para cada 100 gramos y ácidos grasos monoinsaturados, además de una pequeña cantidad de fibra. Si eres una persona que tolera bien la verdura, podría tener sentido en esta primera comida meter una cantidad considerable de verdura. La fibra no es necesaria para el cuerpo humano. Aumento de la colecistoquinina, aumento del GLP-1, aumento de un péptido que llamamos el péptido tirosina, que lo puedes ver en estudios como PYY, que son 3 moléculas, proteínas, hormonas, que van a aumentar tu saciedad, reducir tus niveles de grelina, que es la hormona opuesta a la leptina, que es la que va a ser responsable de calmar tu apetito. ¿Quieres darte un capricho dulce? Hazlo, pero intenta hacerlo en la segunda comida del día, porque ya estarás muchísimo más saciado. Y un tip que te doy también, si sueles comer en casa por la noche, que supongo que sí,
No compres en el supermercado cosas en las que tú pecas. Haz lo posible para tener en casa alimentos que te van a dar nutrientes y que te van a saciar. ¿No quieres meter grasas en esta primera comida, ni tampoco verduras? Si eres deportista y acabas de entrenar, puede tener sentido usar una pequeña fracción de carbohidratos. Pero esto está sujeto a que después de esta comida, con arroz, con boniato o con patata o con yuca, te dé una hipoglucemia reactiva y te dé sensación de cansancio. Es por ello que tienes que tener un ojo sobre estas 2 o 3 horas post-ayuno en la cantidad de estos carbohidratos y cómo te sientes. Si tu objetivo es mantener nivel de energía liso a lo largo del día, mejor hacerlo con una fuente de proteína, de verduras y o ensalada, un poco de sal en esta comida, unos 3 gramos, para poder ayudar a tu cuerpo a no tener una hipotensión después de haber comido, ya que la sal contrarresta el hecho de que entres en una bajada de tensión. La saciedad también se regula gracias a la exposición al sol, la calidad de tu sueño, correctos niveles hormonales como la leptina, la testosterona, el cortisol, la correcta ingesta de magnesio. Supleméntate en magnesio en caso de que sea necesario. Aprovecha de suplementos para dormir mejor si te cuesta dormir por la noche. Entrena fuerza para sensibilizarte a la insulina. Estudios recientes han demostrado que el entrenamiento aumenta la saciedad, al contrario de que lo que mucha gente piensa, de que el entrenamiento está aquí para disminuir tu masa muscular y aumentar todavía más tu apetito. Espero que todo el contenido de este vídeo te haya encantado. Para mejorar tu nutrición, suplementación, entrenamiento a lo largo del año y por fin alcanzar tus objetivos de recomposición corporal, obviamente te invito a mi academia. Tienes todo esto escrito para todo el año con todos los platos pesados, todos los menús, diferentes fases en mi programa Keto Optimizado que te dejaré en la descripción. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Dale like, comenta, comparte si te ha gustado. Me despido de ti con mucho amor, de la mano de la fisiología. Te saluda tu farmacéutico intergaláctico, Phil Hugo. Muchas gracias por tu atención. Chao, chao.